Y este miércoles la Cámara de Diputados aprobó finalmente la interpelación a la ministra de Justicia, Javiera Blanco, y para profundizar en ese tema hablamos ya desde el Congreso Nacional con el diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto. ¿Cómo está, diputado? Gracias por recibirnos hasta ahora. Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, Claudio Salinas. Gusto estar contigo y, por supuesto, con todos tus televidentes. Bien, muchas gracias, diputado. Lo primero, obviamente, es preguntarle por qué ayer votó usted a favor de la interpelación y hoy se abstiene. ¿Qué cambió? ¿Hubo negociaciones? Porque no es el único. También hay otros diputados representantes de la nueva mayoría que no votaron a favor en el día de hoy. Y ayer sí. Bueno, yo decirte en primer lugar que yo estoy de acuerdo en que se use este instrumento de la democracia, del Parlamento, que es la interpelación. La interpelación consiste en hacerle preguntas a un ministro de Estado. Y es una herramienta que existe en todos los parlamentos del mundo y es una medida de transparencia porque permite aclarar cuestiones dudosas o confusas y que en este caso en Chile y en muchas partes lo tiene la minoría. Por eso el requisito que se exige en el Parlamento para poder aprobarlo es que lo apruebe un tercio del Parlamento. De 120 parlamentarios se requiere que 40 lo soliciten y lo aprueben en sala. Es decir, podría estar 2/3 del Parlamento en contra, igualmente se va a aprobar. Porque, por supuesto, una democracia tiene que funcionar con estándares de transparencia. ¿Y quién puede oponerse a que exista esta? Por eso, además, conociendo este instrumento y habiendo participado el que habla en una medida que buscó fortalecer este instrumento, me pareció adecuado creer en la postura que tenía la derecha en términos de que buscaba más transparencia y en el día de ayer yo lo aprobé y lo apoyé porque creo que es necesario en un tema que produce mucha preocupación en la ciudadanía. La ciudadanía está alarmada por los temas del Sename, Gendarmería, sí. Y creo que este instrumento permite tranquilizar a la población, plantearles cuál es el problema y buscar entre todos una solución. Sí, diputado, embargo, no le entiendo bien porque si usted cree en el instrumento y cree también en la necesidad de la interpelación, en este caso, con la ministra de Justicia, ¿por qué no lo votó a favor? Sin embargo, por eso te voy a explicar, sin embargo este instrumento puede ser usado de manera seria y responsable o también de manera abusiva, de manera buscando sacar provecho político de las situaciones, simples rendimientos políticos electorales. Y dado que ayer, cuando se sometió a votación, ni siquiera la derecha llegó a votar. Mira, se necesitaban 40 votos en la Cámara y llegaron menos de 20 a la hora, a las 11 de la mañana llegaron a menos de 20 personas llegaron a votar. Y quedó en evidencia, quedó de manera demostrada el absoluto aprovechamiento político que está teniendo la derecha y que busca más bien un show mediático. Al principio ellos decían que querían la renuncia de la ministra, después ayer decían que querían la interpelación, hoy día dicen que van a insistir en la interpelación y de acuerdo a la respuesta de la ministra van a estudiar una acusación constitucional. Sin embargo, ha sido ya noticia de que ya se encuentra redactando una acusación constitucional en contra de la ministra a través de un instituto de estudio. Sí, es decir, yo hoy día cambié mi postura de que era de apoyo al instrumento ayer a abstención hoy día, porque tampoco estuve en contra, sino que me abstuve, toda vez que queda en evidencia que la derecha lo único que quieren esto no es solucionar el problema, sino un show mediático con los problemas que aquejan al Sename y a los trabajadores de Gendarmería. Sí, la ministra precisamente ha puesto en lados contrarios y enfrentados a quienes critican y a quienes quieren destapar las irregularidades. Con su postura, la de estar de acuerdo con una interpelación y con haberla promovido, de hecho, en el día de ayer, no así hoy por las razones que usted explica, ¿cuáles son las responsabilidades políticas que se están asumiendo en esto de parte de la propia ministra? ¿O no hay responsabilidades políticas? Bueno, eso es lo que queremos saber. Yo creo que en una democracia toda autoridad debiera estar sujeta a responsabilidad política. En este caso ha habido un cuestionamiento a lo que ocurre en Gendarmería, a lo que ocurre en el Sename. Hay, por supuesto, una mirada que yo comparto y en este sentido yo respaldo las palabras de la ministra en torno a que los problemas que se arrastran en estas instituciones llevan una larga data, más de 10 años. Recordemos que en materia previsional, por ejemplo, en materia de remuneraciones en el mundo de Gendarmería, el gobierno anterior de Piñera no hizo nada. En el Sename igualmente tampoco se hizo mucho. Lo único que hizo Piñera al tercer año fue presentar un proyecto de ley para reformar el Sename, pero ni siquiera se votó en la Comisión de Familia. Nunca fue votado, manifestando, por supuesto, un desinterés en realmente los problemas que acarrean esas instituciones. Y a esta ministra le ha tocado asumirlo y enfrentarlo con una grave crisis. Y yo espero que podamos discutir y debatir el tema, podamos ver cuál es la dimensión y la profundidad del problema
y sobre todo espero que a partir de estas gestiones, de estos instrumentos, se puedan buscar soluciones de fondo para darle oportunidades a los miles de niños y adolescentes que están en el servicio del Sename en condiciones de vulnerabilidad, donde se les infringen sus derechos de la niñez, de la adolescencia, y también en Gendarmería enfrentemos el tema de las pensiones millonarias que, por supuesto, escandalizan a toda la sociedad. Yo tengo una mirada constructiva en esto y creo que no hay que sacarle provecho político como quiere la derecha, sino que entre todos buscar soluciones. Sí, a propósito de las responsabilidades políticas, hoy el presidente del Senado en el discurso, en la cuenta pública que se lee y se conoce durante las primeras horas, señala algún tipo de responsabilidad por el proyecto de acuerdo que se tomó precisamente en el Congreso para eliminar el tope de las 60 UF para las jubilaciones de Gendarmería. Ahí hay se asume alguna responsabilidad política que fue valorada por el ministro vocero de Gobierno. Sin duda, el Parlamento tiene que hacerse una autocrítica y un mea culpa permanente. Ahí sin duda quedaron en evidencia que se toman decisiones en forma desprolija. Había un punto que tenía que ver con la previsión de Gendarmería en un proyecto de acuerdo que no es un proyecto de ley, pero era un proyecto de acuerdo, y ni siquiera estuvo expuesta la opinión de la Contraloría General de la República. El Contralor nunca dio su opinión en esa sesión especial, y ahí, por supuesto, hay que hacerse una crítica gigantesca. Pero de esa es la manera en que podemos seguir avanzando, enfrentando los problemas, debatiéndolo, para eso el Parlamento, para parlamentar, y a partir de eso buscar entre todos las soluciones. Lo que me parece es que no debiera existir una conducta de obstrucción, de bloqueo a las iniciativas, sobre todo cuando buscan transparencia, y también, por supuesto, de aprovechamiento político, buscando hacer un show mediático, que es lo que hemos tratado de limpiar en el instrumento de la interpelación junto a varios diputados que hemos hecho una reforma profunda en ello. Yo tengo expectativa que con estas iniciativas parlamentarias realmente nos hagamos cargo del problema y no solamente busquemos la ganancia pequeña, el enfrentamiento de corto alcance, sino una reforma profunda en un sistema de protección de menores que hace agua por todos lados hace más de una década, y por supuesto también en Gendarmería enfrentemos una situación de pensiones millonarias que no guardan ninguna relación con lo que el 99% de los chilenos esperan, que es un sistema previsional justo para todos. Pensiones millonarias, diputados, que derivan de ascensos que se han descrito como al menos irregulares y siempre en el marco de la responsabilidad política. La ministra rechaza las acusaciones de Tulio Arce que la vinculan indirectamente y también al subsecretario con algunos de los nombramientos que se dieron ahí, especialmente el de Tulio Arce. Pedro Hernández también critica a Tulio Arce y no lo apoya en esa denuncia. Pero él deja ver que en Gendarmería, de hecho, su propio ascenso se produce por un favor político que le había hecho el propio Tulio Arce. Bueno, lo que hay que hacer sin duda es investigar a fondo. Y por eso yo mismo también he patrocinado una comisión investigadora que va a revisar sin ninguna limitación esta situación. Y sin duda Tulio Arce va a ser uno de los primeros invitados o citados a nuestra comisión investigadora. Porque eso es hacerse cargo de los problemas, estudiarlos a fondo. A mí me parece en las declaraciones de don Tulio Arce que hay una dimensión política que puede ser muy atractiva. Ver todo este tema de quién llamó, quién presionó. Pero a mí me parece más grave aún que él, que era el jefe máximo de un servicio, en este caso Gendarmería, reconoce, afirma y sostiene que de una u otra manera él estuvo de acuerdo en ascender a una persona duplicando su sueldo con una finalidad de obtener una pensión, una jubilación que entrega un sistema de previsión que financiamos todos, más allá de lo que exigía o de los límites que establece la ley. O sea, hay un reconocimiento de responsabilidad ya no política, sino podría ser hasta penal en la medida que se demuestra que hay un fraude previsional. Y creo que los parlamentarios no podemos quedar indiferentes y mirar desde afuera o tratar de sacar provecho político de eso, sino que investigarlo a fondo, sobre todo para ponerle término. Porque la ciudadanía, todos los chilenos sin duda se escandalizan que estas cosas ocurren y al final nadie es responsable. Por eso hay varias iniciativas en curso y nosotros lo que tenemos que hacer es arrojar transparencia y claridad en ello, y ese es el compromiso que tenemos con principios que animan a los socialistas, como es el principio de la transparencia. Sí, diputado, yo leí la entrevista de Tulio Arce y él señala que le hizo ver precisamente que no era bueno ese nombramiento, ese ascenso,
que no estaba de acuerdo con los lineamientos que tenía Gendarmería en general y que él respondía que tuvo que aceptarlo porque era su superior jerárquico, dependiendo del Ministerio de Justicia. Lo mismo que usted señala, las responsabilidades políticas y a lo mejor hasta penales podrían caber en el caso de que se compruebe que esas denuncias son verdaderas. Por cierto, ahora yo leí una declaración pública de la ministra de Justicia que desmiente y rechaza categóricamente la versión que hace Tulio Arce. Dice que nada influyó en ese ascenso o en otro. Y ese es un tema que va sin duda a ser materia de la investigación. Lo que sí es claro es que el mismo Tulio reconoce el hecho básico, que es aumentar el sueldo de una persona más allá de lo que se justifica o merece de acuerdo al estatuto vigente. Y ese es un reconocimiento de su responsabilidad. Por supuesto, él trata de aminorarla diciendo yo recibí instrucciones de otro, pero él, el jefe de servicio, él es el que dispone el ascenso. Y creo que la responsabilidad, sobre todo cuando es penal, cuando hay perjuicio fiscal, porque aquí hay pensiones que se cobran todos los meses, es indelegable. Uno no puede decir yo lo hice porque otro me mandó. La obediencia debida no llega a eso. Él tendría que haber representado por ilegal. Ahora, el reparo que usted me está diciendo que hace el señor Arce no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con que se ve feo de que alguien que era jefe de un sindicato o de una asociación no debiera ser ascendido después de un paro. Pero no hacía el reparo legal, que sin duda a todo el mundo nos escandaliza, que a una persona le suban el sueldo al doble o al triple a 2 meses antes de jubilar, con la sola finalidad de buscar tener una pensión millonaria que legalmente no se justifica de ninguna forma. Diputado Leonardo Soto, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que esté muy bien. Gracias, Claudio. Un abrazo a todos tus televidentes. Que esté muy bien. Buenas tardes.